Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Espero te encuentres bien. No sé cómo estarás después del debate. Bueno, hay un encendido enorme de las redes encendidas, opiniones de todo tipo. También en mi programa, oyentes, colaboradores. Y sigo viendo una especie de contexto grave, peligroso de confusión, sobre todo en cierta gente joven, porque cometen el error de analizar la situación política del Uruguay desde el campo paradigmático de la idealidad libertaria o de la idealidad de un modelo liberal de Estado de Derecho, el cual hemos analizado acá como corresponde y hemos planteado que nuestros análisis en el curso de estos años provienen desde los paradigmas democráticos republicanos que plantean nuestra constitución liberal como un Estado de Derecho, para que quede claro, y desde esa perspectiva paradigmática, desde esas, digamos, premisas o esos principios filosóficos de la naturaleza del Estado, debemos analizar. Los seres humanos analizamos desde premisas, desde principios que asumimos, desde un contexto de realidad, pero a su vez desde, digamos que un convencimiento personal y desde el entendimiento personal sobre la base de determinada filosofía. Eso es desarrollar pensamiento. Desarrollar filosofías, desarrollar pensamiento propio, y un pensamiento interpretativo de la realidad, además de un pensamiento de análisis. Y en ese sentido corresponde que el pensamiento interpretativo y de análisis electoral esté ajustado a los datos de la realidad del Uruguay y no a la idealidad de las premisas de un Estado liberal, mínimo, eficiente, o de los principios, digamos, libertarios que son los principios del anarquismo capitalista. Está fuera de la realidad. No está formando parte de la realidad. No sabemos si alguna vez habrá un mundo así. Siquiera podemos arrimarnos en nuestro país a un proyecto de recuperación del Estado de Derecho y un Estado de Derecho liberal, republicano, democrático, ajustado a todas las premisas constitucionales, que esperemos podamos lograrlo, pero va a llevar tiempo. Lo cierto es que en ese contexto hay grandes sectores del Estado, hay confines del Estado que siguen siendo fuertemente, digamos, confines republicanos, democráticos de nuestro Estado constitucional de derecho, como lo es el modelo macroeconómico y económico del país, porque obedece al régimen jurídico del derecho de propiedad privada, artículo 7 de la Constitución, porque obedece al régimen jurídico de la seguridad jurídica de la propiedad privada, como un derecho inviolable, consagratorio y fundamental para nuestra nación, de acuerdo al elenco de los 6 derechos que enuncia el artículo 7, sumándosele el derecho de protección, el derecho de garantía, las garantías, es decir, la seguridad jurídica de esos 6 derechos: el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, la, el trabajo y la propiedad. Y evidentemente todo eso hace a un régimen jurídico nacional, de acuerdo a una ley de interés nacional y a un grupo de leyes, un conjunto de leyes, entre las cuales está el propio Código de Comercio, la ley de títulos valores, las leyes también de orden financiero, las leyes de la seguridad social y la ley de interés nacional 16.774, que es la ley de protección a las inversiones. Todo eso hace al régimen jurídico constitucional de nuestro Estado de Derecho que este gobierno llevó, digamos, en una conducción impecable, desarrollando inversión, desarrollando crecimiento del Producto Bruto Interno, minimizando los efectos inflacionarios de la receta económica de los 15 años de Frente Amplio y también congelando el crecimiento porcentual de la deuda neta externa a través de aquel crecimiento, congeló ese crecimiento que se desarrolló exponencialmente en los gobiernos del Frente Amplio. Se desarrolló
de modo, pero muy exponencial, abusando de un régimen de préstamos que el Frente Amplio pedía a través de Astori a los organismos financieros de crédito, no al Fondo Monetario Internacional. Y los organismos financieros de crédito, es decir, los bancos, te dan préstamo, el trámite es más rápido, es más veloz, pero los intereses son más altos también. Claro que tienen que estar destinados a determinadas actividades. Cuando el gobierno de Frente Amplio viene al país, se instala la madre de todas las reformas. Así le llamó Danilo Astori a la mega reforma tributaria, que fue el primer impacto legislativo que el Frente Amplio le impone a la República Oriental del Uruguay, introduciendo un modelo altamente fiscal, introduciendo un modelo que va a incrementar exponencialmente también la presión fiscal del Estado sobre la actividad privada y la actividad de los particulares, de cada uno de nosotros. Se calcula, según los datos de análisis que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el INE, en consultoras internacionales, en consultoras de medición de datos macroeconómicos como datos macro, por eso macroeconomía, en Economipedia podés encontrar también en sus páginas dedicadas, si consultás en su inteligencia artificial, las páginas dedicadas a la macroeconomía uruguaya, por ejemplo, en Bloomberg, en ámbito financiero, en los informes económicos que brinda Infobae, encontrás que Uruguay asumió una presión fiscal del 42%. Es el país que está el- inmediatamente por debajo de Cuba, que es el que tiene más presión fiscal. Se le agrega Venezuela. Está Cuba, Venezuela y después viene Uruguay con ese modelo frente amplista de Danilo Stori, generando una carga impositiva, una presión impositiva tributaria muy grande a la actividad industrial, a la actividad de las inversiones y a la actividad comercial, como también a la actividad laboral. Crean un impuesto inusitado, que es el impuesto de la renta a las personas físicas, utilizando un neologismo que en verdad es un agravio a la inteligencia de todos nosotros y es un agravio para con la condición de los trabajadores, porque se impone un impuesto bajo la conceptuación de renta y se impone un impuesto bajo la conceptuación de renta al salario del trabajador. El salario del trabajador no obedece al concepto de rentabilidad, porque el trabajador no obtiene ganancias, utilidades, sino que lo que obtiene es la compensación monetaria por el tiempo, el esfuerzo y la energía invertida en esa actividad laboral que está bajo contrato de trabajo con un salario de acuerdo a un escalafón laboral. Pero introducen un impuesto inconstitucional, agraviante para con toda la seguridad social del país, con el régimen de la seguridad social, y agraviante para con nuestros jubilados, Mujica, para con nuestros jubilados, de los que vos salís altisonantemente y enojado a defender. Se ve que mejoraste bastante la enfermedad, que es el impuesto a las jubilaciones, el IAS. El Frente Amplio construyó un elenco de 44 impuestos directos y otra cantidad de impuestos indirectos generando esa presión fiscal. Pero además de ello, desarrolló un universo de regulaciones administrativas para las empresas agroproductoras, para los productores agropecuarios, que también son impuestos y son impuestos encubiertos. Porque la regulación administrativa, te traduzco, quiere decir trámite obligatorio para llevar a cabo una actividad que el Estado te permita a través de esa nueva ley presupuestal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Frente Amplio, como toda fuerza populista de raíz marxista, es una fuerza que plantea una estrategia de populismo revolucionario encubierto, con un modelo claramente socialista, comunista, alineado a las premisas del Foro de San Pablo, viene con muchísima fuerza
a instalarse a nuestro Estado, si es que así se va a dar, esperemos que no. Yo ya no sé bien qué pensar de los uruguayos, pienso que no, pienso que el pueblo uruguayo no va a querer eso. Se vienen a instalar con la fuerza de desarrollar una segunda gran etapa de ese socialismo que construyeron en los 15 años, dejándonos un Estado social marxista, ideológico, fuertemente instrumentado a través de esa ley presupuestal, fuertemente instrumentado a través de esa burocracia creada por ese presupuesto y fuertemente instrumentado por un vehículo o herramienta o tecnología revolucionaria como lo es el PIT-CNT. Supieron los marxistas desde la década del 60 que la mejor tecnología revolucionaria marxista, que era de alta capacidad de penetración social y de encontrar contextos de convencimiento y legitimación social, eran los sindicatos y las organizaciones sociales. Eso trabajó el Partido Comunista a partir ya de la década del 60 con la creación de la Central Nacional de Trabajadores, interrumpida por la dictadura, pero de vuelta por la dictadura en el año 1984, cuando permitieron la creación de aquel plenario intersindical de trabajadores que se va a fusionar como PIT-CNT a la salida democrática con el gobierno de Sanguinetti, quien les va a propiciar un gran campo de orégano para el crecimiento político exponencial que ha tenido el Partido Comunista del Uruguay a través del PCNT con el sistema del sindicalismo único y el sistema de las negociaciones colectivas con los consejos de salarios. Están desesperados por volver con todo ese, digamos, instrumento y con esta estructura de base y estructura de Estado, porque ha mejorado muchísimo este país en lo económico. Se ha desarrollado desde el campo de las inversiones, se ha desarrollado en la inversión de tecnología, ha desarrollado ya un proceso, digamos, de transformación también en el sistema educativo que pretende continuar y acelerar para generar más capital humano, y ahí está la base fundamental del desarrollo. Pretenden los Frente Amplistas arrebatar, como se dice en la jerga política, todas esas joyas de la corona. En las bases programáticas, el Frente Amplio está insistiendo en la enorme carga impositiva que requieren para concentrar de recursos económicos al Poder Ejecutivo, dado que tienen pensada la creación de cuatro ministerios nuevos, y la prioridad de 33 puntos que obedecen a las políticas públicas que desarrollarían de acuerdo a esos ministerios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de la Mujer y del Género, Ministerio de Tecnología, o Ministerio de Tecnología y Ciencia, creo que le van a poner, y a su vez una Agencia Nacional para el Desarrollo de la Industria Agropecuaria. Es decir, tres ministerios declarados y dos instituciones que son prácticamente de una dimensión ministerial. Cinco. Cinco grandes instituciones, y a su vez hablan de fortalecer todas las políticas de los colectivos sociales, de los colectivos sociales minoritarios, vulnerables, siguen diciendo ellos, como son los colectivos de género, los colectivos transexuales, los colectivos de feministas, etcétera. Es decir, van a fortalecer también el campo presupuestal vinculado a la ideología de género. Y a su vez van a instalar nuevas tipificaciones penales para dotar al Estado uruguayo ya de una ideología mucho más acentrada, más definida, con el delito de negacionismo, de terrorismo de Estado, y con el delito de incitación a la violencia de género para todos aquellos que hagamos el ejercicio racional que corresponde, el ejercicio crítico, incluso desde el periodismo, desde la docencia, desde el pensamiento, desde la escritura, desde la comunicación, que hagamos respecto a la falsa teoría de que acá hubo terrorismo de Estado, y falsa por todos lados, y también a la ideología anticientífica del género y sus derechos.
Ese es el Frente Amplio que viene a gobernarnos, si viene, y tan mentirosos son que con este candidato, al que ya la mayoría de la gente, el pueblo le llama Tribilín, que es Yamandu Orsi, con graves dificultades para articular una expresión más o menos acabada y de sentido común, bueno, prácticamente debatió con un teleprompter y no permitieron el debate final, el cierre de debate, que es la discusión interpersonal entre ambos expositores de las primeras partes, que son los ejes temáticos, la exposición de uno y otro, cerrando eso como correspondía con un debate entre ambos, entrando en discusión, uno primero, luego el otro, sin pisarse, pero discutiéndose directamente y exponiendo sus ideas de país ante la opinión pública. Porque es la única vez que tenemos los ciudadanos de a pie la oportunidad de ver a dos candidatos a presidente demostrando qué pensamiento de país tienen, demostrándonos, exhibiendo ante nosotros la capacidad de discusión y de desarrollo de conceptos, de desarrollo de ideas y cómo las defienden respecto a una idea de país o a ideas de un plan de gobierno. Se negaron desde el Frente Amplio, no quisieron hacerlo. Esto lo dijo el comando de Delgado, protestaron ante la Corte Electoral, el doctor Eduardo Luz, conversando conmigo, me manifestaba que hay un gravísimo problema ahí, un descontento, no aceptaron el cierre del debate, es decir, la discusión interpersonal y el mensaje final después de la discusión dentro de cada eje, el mensaje final de acuerdo a ese eje y luego el mensaje final como cierre. Y en este caso, Yamandu Orsi fue apañado por los mentirosos comunistas delincuentes que le copiaron, hicieron un copia y pegue del programa de gobierno Un Compromiso País que presentó oficialmente a la ciudadanía esta coalición de gobierno. Gravísimo. Yo lo consulté al doctor Luz si tienen pensado hacer alguna medida, algún reclamo, si hay un recurso, por ejemplo, si hay un recurso de apelación ante esta, este plagio, un plagio electoral, porque Yamandu Orsi, cuando trató el tema inversiones, macroeconomía y trabajo, el tema educación y el tema seguridad pública, habló desde el programa de gobierno de la coalición de gobierno, de Un Compromiso País. Lo tengo leído, he leído todo. Era, reci- Me daba cuenta que estaba recitando todos los puntos, que los dio de modo genérico, todos los puntos de desarrollo de las políticas públicas que llevaría a cabo este gobierno si nosotros le renováramos el contrato. Porque a su vez, todo lo que él dijo es absolutamente coincidente con lo que ya viene desarrollando este gobierno en materia de seguridad pública, la legítima defensa ampliada de la policía, el sistema de las comisarías móviles, el PADO, por ejemplo, la profesionalización de la policía en cuanto a capacitación, entrenamiento, mejoramiento logístico, en materia de defensa territorial, la defensa aérea, la defensa marítima, la defensa de fronteras, todo lo que ya está haciendo el gobierno. Habló de la ley de derribo prácticamente, de cuidar el espacio aéreo y de cuidar fundamentalmente el espacio aéreo y las fronteras para cerrarle el espacio y las fronteras al narcotráfico y una lucha directa y frontal contra el narcotráfico. Todo lo que tiene un compromiso país y lo que ya está desarrollando este gobierno cuando el propio Orsi, días antes, había dicho que él no estaba de acuerdo con la ley del derribo. Después dijo que sí. En el debate leyó el programa de gobierno de Un Compromiso País. Es un plagio, es una estafa a todos nosotros. Y según se desprende de mi deducción, esto lo hicieron por dos motivos. Primero, que el Frente Amplio, con su programa de gobierno llamado Bases Programáticas, ha generado mucho temor en los inversores internacionales, en las consultoras de riesgo, en el mundo empresarial en el exterior, y el mundo empresarial, las consultoras de riesgo, los analistas de mercado,
estaban presentes ayer ante esta, ¿cómo llamarlo? Debate, ante esta conferencia o relato de programas de gobierno que dio uno y otro, muy particularmente atentos a las políticas económicas que desarrollaría un gobierno y otro, porque Uruguay todavía está tambaleante en cuanto al rango inversor y a la seguridad jurídica que presenta, dadas las señales del Frente Amplio respecto al sistema de capitalización de ahorros y al sistema de protección de inversiones, porque sigue hablando el Frente Amplio de revisar a fondo ese asunto y de alguna manera salirse con la suya respecto a limitar el sistema de capitalización de ahorros, lo que no pudo hacer por la vía plebiscitaria, que a su vez era una vía inconstitucional y atentatoria para con nuestra Constitución y el régimen jurídico que ampara. Ese es el Frente Amplio, el que nos miente en la cara. ¿Se imaginan ustedes si nos enteráramos, el mundo se enterara que Kamala Harris plagió el plan de gobierno en materia económica y de seguridad y el plan de recursos administrativos de Donald Trump? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan si Sergio Massa le hubiera copiado el plan económico, administrativo, financiero a, a Javier Milei? ¿Qué hubiera pasado? Y en Uruguay no pasa nada. Se negaron al debate final como cierre, precisamente dándole naturaleza de debate a esa exposición que quedó inconclusa, quedó con un formato de dos expositores. Delgado intentó, lo hizo varias veces, introducir el debate, provocó, manifestó deterioros brutales que el Frente Amplio dejó, los desastres económicos que hicieron, las mentiras, las inconsistencias, las mentiras de Orsi, cuando Orsi hablaba que había que poner impuestos y ahí dijo que no iba a poner ningún impuesto más. Ahora te voy a mostrar un video. Cuando reiteró que no iba a tocar las AFAPs, pero era necesario revisar y que sí es bueno revisar todo eso porque puede tener elementos críticos, factores críticos, eso se lo escribió Done, que habla de los factores críticos y que pueden haber cosas a corregir, que hay cosas que pueden estar mal. Y no está nada mal, es un sistema de capitalización de ahorro que inclusive habría que profundizar en una escala gradual, generacional, para que todos pudieran ingresar plenamente a un sistema de capitalización de ahorros e ir eliminando también lo del sistema mixto para pasar completamente al sistema de capitalización de ahorros. Eso es lo que hay que hablar. No revisar para limitar el sistema de capitalización de ahorros o poner en tela de juicio el régimen jurídico de la propiedad privada y de la protección a las inversiones. Nos mintieron en la cara. Es muy peligroso. Vos podés confiar, vos le podés dar un cheque en blanco al gobierno de una persona que no sabe lo que va a hacer, que no tiene idea de cómo funciona el Estado, que perdió el examen, que de las 19 preguntas, como te decía ayer, 16 no las sabe contestar, y que le ponen un teleprompter y quedó duro como rulo de estatua, así, mirando para adelante, siempre con la misma postura. Una persona que tuvo que leer su propio currículum y los datos de su señora. Una persona que tuvo que leer los saludos que tenía que hacer. ¿Vos le confiarías el voto a alguien que viene a mentirnos en la cara, copiando el plan de gobierno de la fuerza electoralmente competidora, adversaria? Copiaron directamente un compromiso país. ¿Vos confiarías el gobierno en una fuerza política que no se anima a su verdadero plan de gobierno? Porque saben que nos espantarían, que provocarían miedo. Ese plan de gobierno son las bases programáticas, que hablan de esos cuatro, cinco grandes prácticamente ministerios, de concentrar recursos económicos en el Ejecutivo, de una escalada impositiva necesaria para fortalecer el Poder Ejecutivo en cuanto a la administración de esos recursos que pretenden distribuir como si fueran los dueños y señores del país, con la introducción de nuevas funciones dentro del Estado, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, concentrando todo el sistema de la justicia penal, mucho más aún que lo que está ahora en el Poder Ejecutivo, prácticamente eliminando las funciones de un poder judicial que quedará como un poder nominal, como un poder testimonial para los uruguayos. Son muy peligrosos. El comunista cuando habla miente, y ayer mintieron.
todos, a través de Orsi. Lo hicieron mentir. Lo hicieron mentir con un programa de gobierno que usaron de la contraparte. Nos hablaron con el programa de gobierno de la coalición de gobierno. Es una cosa increíble. Te voy a mostrar lo que Orsi decía respecto a los impuestos. Es un disparate si lo analizamos. Que un candidato a presidente diga, yo no voy a subir tarifa, es porque no sabe nada o porque en realidad buscó un atajo para convencernos. Nacional y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. ¿Queda claro? Esa última parte es la de ayer, la del debate, que dijo, ya claro, no vamos a aumentar los impuestos. Tuvo todo el tiempo diciendo, es un disparate hablar de que no se van a aumentar impuestos o que no se van a incrementar las tarifas. Además, él mezcla concepto de tarifa con impuesto. Creo que no tiene claro qué es tarifa y qué es impuesto, pero habló todo el tiempo de que es bueno. ¿Se acuerdan que yo hacía la parodia? Mal parodia, ¿no? Mal hecha, pues yo no soy actor. Pero ¿quién dijo que no está bueno poner impuestos? Los impuestos son buenos para el gobierno, el Estado tiene que tener impuestos. Habló de poner impuestos. Y ahí lo vieron, esas contradicciones que ayer dejó en evidencia, lo puso en evidencia Álvaro Delgado en varias oportunidades. Las contradicciones que plantea Orsi en sí mismo como personaje, como candidato para nada calificado, como un candidato descalificado como presidente de la República. No sé qué pasará, sinceramente, el 24 de noviembre, pero si Uruguay cae en las garras de este comunismo camuflado, creo yo que entramos en un camino en el cual podemos hablar ya de un punto histórico sin retorno hacia las posibles conquistas y recuperaciones de nuestro Estado de Derecho. Este gobierno ha mejorado muchísimo. ¿Qué diferencia un gobierno que ha provocado inversión directa extranjera después de la pandemia en el año 2022 de 1.200 millones de dólares, en el año 2023 de 1.200 millones de dólares, en el año 2024 de 1.054 millones de dólares, que ha hecho crecer el Producto Bruto Interno de 56.000 millones de dólares en 75.000 millones, 400 y pico más de dólares, que ha bajado la inflación a un 4,8, que ha recuperado 108.000 puestos de trabajo, que ha recuperado el salario real históricamente como hace 40 años Uruguay no tuvo, 3,8% más de capacidad adquisitiva tiene el salario de los trabajadores y se siguen recuperando. Plan de viviendas que se ha desarrollado, el plan de infraestructura, por supuesto de caminería que criticaba José Mujica sin entender nada de economía. ¿Qué diferencia, no? Que un gobierno te genere una inversión directa extranjera, inversión, capitales, empresas extranjeras que vinieron a invertir porque confían en Uruguay, 1.200 millones de dólares para nuestro país de cantidad de empresarios que confiaron en el Uruguay. ¿Qué diferencia con la administración que hizo Carolina Cose en Antel cuando la dejó desfinanciada en 1.000 millones de dólares? Le dejó una deuda de 1.000 millones de dólares. ¿Qué diferencia con una Carolina Cose que hizo una Antel Arena fuera de la competencia de Antel y triplicó un costo oscuro que ella nos dio porque no obedeció jamás a la licitación abierta en 120 millones de dólares, gastando 2 millones de dólares en una canchita de baby fútbol, por ejemplo? ¿Qué diferencia con una Carolina Cose que dejó una deuda ahora de 464 millones de dólares en la Intendencia de Montevideo? ¿Qué diferencia con un Yamandu Orsi que dejó endeudada también a la Intendencia de Canelones? ¿Qué diferencia con una intendencia frente amplista que tiene 35 años en Montevideo y que siempre es deficitaria? ¿Qué diferencia con un gobierno del Frente Amplio que ha fundido empresas públicas monopólicas, así de modo obsceno? Un mundo de empresas. Y está el tema Pluna, que no me da el tiempo hoy para tratarlo, pero lo vamos a tratar mañana a través de un informe que hace el doctor Aguirre respecto a una sentencia internacional que nos condena como país, pero nos condena violentamente como un país que viola precisamente el régimen de la protección a las inversiones, que ha violado la seguridad jurídica en el tema Pluna, porque Pluna es Uruguay, con un socio fantasmal que se fue sin el correcto proceso concursal, concordatorio, de concordato y luego de liquidación para saber si efectivamente estaba en situación de quiebra. Se fugó, no se sabe qué pasó con Campiani. ¿Eh?
quién sabe con cuánta guita se fue, quedó Uruguay como socio solidario, y un remate que lo inventó José Mujica, un remate que fue falso. Todo eso aparece en esa sentencia y ahora tenemos que pagar un mundo de plata a través de una sentencia condenatoria que corre en desfavor de Uruguay. Nos viene otro chorizo de guita que nos dejó el gobierno de José Mujica, el que se queja porque dice que este gobierno tuvo 40 meses sin aumentarle el salario a los trabajadores. Mentiroso total. Quien más nos robó se da todavía el lujo de hacerse el enojado y decir que tiene mucha memoria. Vamos a seguir mañana con este tema, pero es realmente impresionante. Vamos a ver si podemos hablar con el doctor Eduardo Luz pronto el día mañana, miércoles o jueves, estamos viendo con él, para tratar el tema este del fraude electoral, porque Yamandú Orsi nos habló con el programa de gobierno de la coalición de gobierno. Taparon el plan de gobierno del Frente Amplio. Y les aclaro, cuando un gobierno comienza a gobernar, cuando entra al país, lo primero que hace es formular, proponer una ley presupuestal. Y en esa ley presupuestal, que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que debe resolverse en un trámite de días determinado, con un proceso muy definido, y debe resolverse sí o sí, es ahí donde incorporan nuevos presupuestos, porque es ahí la única oportunidad que tiene un gobierno de introducir nuevas instituciones, nuevos ministerios, nuevas divisiones, nuevas direcciones, nueva institucionalidad. Es a partir de esa ley presupuestal. Entonces, ya va a ser enseguida el incremento impositivo, el encarecimiento de la vida, enseguida con el comunismo empieza todo el problema económico. Te repito, con la ley presupuestal es cuando se pueden crear nuevos ministerios, nuevos institutos. Es a partir de ahí que crean un nuevo presupuesto. Por eso es ley presupuestal. Luego se trata de rendiciones de cuentas, donde se hacen ajustes, reacomodos de ese presupuesto ya armado. Pero en las rendiciones de cuentas no se pueden crear nuevos institutos. Eso está planteado claramente en la Constitución y así funciona el régimen presupuestal del país. Por lo tanto, si el Frente Amplio fuera gobierno, nos meterían enseguida esos 4 o 5 ministerios y la escala impositiva que desarrollarían para financiarlos, porque el Estado no produce plata. El Estado no es una empresa, no es una fábrica. El Estado gasta. El Estado nos dice que nos va a brindar servicios de políticas públicas. ¿Vos querés ese gobierno? Te pregunto sinceramente, ¿le darías un cheque en blanco a estos delincuentes que tanto nos robaron? Y tengo tantos ejemplos para seguir dándote que no me da el tiempo.